En un solo día, un hombre perdió la oportunidad que podía cambiar su destino, la poca paz que le quedaba y hasta la fuerza para orar. Ayudó cuando nadie quiso ayudar y terminó pagando el precio más alto. Lo que no sabía era que aquella decisión marcaría el comienzo de una respuesta que no esperaba, porque a veces la oración que no logramos hacer es la que Dios más escucha. Había un hombre que caminaba más lento que los demás, no porque quisiera, sino porque su cuerpo ya no le obedecía como antes. Tenía una secuela en la pierna derecha, una rigidez que arrastraba desde los 16 años y que con el tiempo se había convertido en parte de quien era. Cada paso le costaba un esfuerzo que los demás no veían. Cada mañana comenzaba con una negociación silenciosa entre su voluntad y el dolor. Recordaba con claridad el día en que todo cambió. Tenía 16 años y trabajaba ayudando a su padre en una construcción. Era verano, el calor pegaba fuerte y él cargaba baldes de mezcla de un lado a otro sin quejarse. Una tarde empezó a sentirse mal. Fiebre, escalofríos, un dolor en las articulaciones que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Su madre le puso paños húmedos en la frente y le dio un té de hierbas. No había dinero para médicos, no había clínicas cerca, solo había esperar y rezar. La fiebre duró 5 días. Cuando finalmente bajó, él intentó levantarse de la cama y descubrió que su pierna derecha no respondía igual. Había algo rígido, algo trabado, como si los músculos se hubieran olvidado de cómo moverse. Su madre lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Su padre apartó la vista y salió al patio. Pasaron semanas antes de que pudiera caminar solo, y cuando lo hizo, ya no era el mismo. Cojeaba, cada paso era desigual, como si llevara un peso invisible atado al tobillo. Fue entonces cuando entendió algo que nunca olvidaría. Hay cosas que se rompen y no se arreglan. Hay puertas que se cierran para siempre. Y hay personas que, sin importar cuánto se esfuercen, nunca serán como los demás. Ahora, 30 años después, vivía en una casa pequeña de paredes descascaradas y techo de zinc. El piso era de cemento frío, las ventanas no cerraban bien y en invierno el viento entraba sin pedir permiso. Pero él nunca se quejaba. Arreglaba lo que podía con sus propias manos y lo que no podía arreglar lo aceptaba en silencio. Su esposa se llamaba Marta. Era una mujer callada, de manos ásperas y mirada cansada. Llevaban 20 años juntos y en todo ese tiempo ella nunca le había reprochado nada, ni la pobreza, ni la pierna, ni las puertas que se cerraban una tras otra. Lo miraba con una ternura vieja, de esas que ya no necesitan palabras. Él sabía lo que ella cargaba, y ella sabía lo que él cargaba. Se sostenían mutuamente sin decirlo. Tenían una hija de 11 años, se llamaba Elena. Era delgada, de ojos grandes y curiosos, con el pelo siempre recogido en una trenza que su madre le hacía cada mañana antes de la escuela. Esa trenza era un ritual. Marta la peinaba despacio, con cuidado, mientras Elena le contaba lo que había soñado o lo que pensaba hacer en el día. Era el único momento del día en que la casa se sentía en paz. Elena observaba todo. Notaba cuando su padre llegaba más cansado que de costumbre. Notaba cuando su madre servía menos comida en su propio plato. Notaba las miradas que sus padres intercambiaban cuando creían que ella no estaba viendo. Y aunque no entendía todo, sentía el peso de algo que no sabía nombrar. En la escuela, Elena no hablaba de su casa, no porque se avergonzara, sino porque no sabía cómo explicarla. Sabía que su familia era distinta. Mientras otros niños hablaban de vacaciones, de regalos o de salidas los fines de semana, ella pensaba en cosas más simples, en si su padre habría comido lo suficiente, en si su madre había dormido bien,
en si ese día alcanzaría para todos. A veces, antes de dormir, se levantaba en silencio y miraba por la rendija de la puerta para asegurarse de que su padre estuviera respirando tranquilo en la silla donde solía quedarse dormido. No lo hacía por miedo, lo hacía por amor. Él había intentado conseguir trabajo formal muchas veces. Fue a fábricas, a talleres, a tiendas. Siempre lo mismo. Lo miraban caminar, veían su cojera, y aunque no lo decían con palabras, sus ojos decían que no, que era un riesgo, que había otros más capaces. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si nadie le daba trabajo, él se lo inventaría. Empezó a recoger latas y cartón por las calles. Salía antes del amanecer con un carrito de madera que él mismo había construido y recorría los mismos barrios, los mismos callejones, buscando lo que otros descartaban. Con el paso de los meses, el carrito dejó de ser solo una herramienta. Se volvió una extensión de su cuerpo. Aprendió a reconocer su sonido en el pavimento, el crujido de las ruedas cuando el peso era demasiado, la forma en que debía inclinarlo para no forzar la pierna mala. A veces, cuando el carrito iba vacío, sentía alivio. Otras veces, cuando iba lleno, sentía culpa, porque sabía que al día siguiente su cuerpo pagaría el precio, pero aún así empujaba. Porque cada lata, cada cartón, era una comida más, un día más ganado. Pero en el fondo de su pecho había una verdad que no se atrevía a decir en voz alta. Sabía que su cuerpo no aguantaría mucho más. La pierna empeoraba con cada mes. Y él, aunque no lo admitiera, tenía miedo de lo que pasaría cuando ya no pudiera levantarse. Nunca le habló de ese miedo a Marta. No quería cargarla con algo más. Sonreía cuando ella le preguntaba si estaba bien. Decía que solo estaba cansado. Pero por dentro había noches en las que imaginaba escenarios que no quería imaginar. Él sin poder levantarse, Elena creciendo demasiado rápido, Marta sosteniendo la casa sola. No temía morir. Temía quedarse. Temía ser una carga. Ese pensamiento lo perseguía más que el dolor físico, y era el que lo hacía levantarse cada mañana, incluso cuando el cuerpo pedía rendirse. Esa mañana Marta se quedó sola en la casa. Elena se había ido a la escuela, con su trenza recién hecha y la mochila en la espalda. Él había salido con el carrito antes del amanecer, como siempre. La casa estaba en silencio, y Marta se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y un lápiz gastado. Hacía cuentas, sumaba lo poco que entraba, restaba lo mucho que salía. Los números nunca cuadraban, nunca alcanzaba. Ella lo sabía, pero seguía haciéndolo cada semana, como si el simple acto de escribir los números pudiera cambiar algo. Cerró el cuaderno y se quedó mirando por la ventana. El sol entraba débil, filtrándose entre las nubes grises. Pensó en su esposo, caminando por las calles con su pierna mala, empujando ese carrito que pesaba más cada día. Pensó en todo lo que él cargaba sin decir una palabra. Pensó en las veces que lo había visto llegar a casa tan agotado que apenas podía mantenerse de pie. Juntó las manos sobre la mesa. Cerró los ojos. No pidió un milagro, no pidió riqueza ni abundancia. Solo susurró, en voz tan baja que apenas se escuchaba: protégelo, cuídalo, dale fuerzas para un día más. Marta se quedó unos segundos más con los ojos cerrados. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había rezado así, sin palabras bonitas, sin promesas, sin pedir explicaciones. Recordó una tarde de invierno en la que él llegó a casa con la pierna hinchada, empapado por la lluvia, arrastrando el carrito como si pesara el doble. Recordó haberlo ayudado a sentarse, haberle quitado los zapatos con cuidado y haber sentido miedo. No miedo al hambre ni a la pobreza, sino al día en que él ya no pudiera volver caminando. Por eso no pidió que todo cambiara, solo pidió que regresara, que volviera a cruzar esa puerta una vez más.
No sabía que mientras ella oraba en silencio, algo estaba a punto de cambiar. A veces no pedimos milagros, solo fuerzas para seguir. Si alguna vez sentiste que estabas así, escribe en los comentarios. Un día más. Él estaba recogiendo cartón cerca de una zona comercial cuando un hombre lo detuvo. Era el dueño de una pequeña bodega, un lugar donde almacenaban productos para tiendas del barrio. Lo había visto pasar muchas veces, siempre con su carrito, siempre trabajando. «Oye», le dijo el hombre, «¿tú buscas trabajo fijo?» Él no supo qué responder al principio. Había escuchado esa pregunta tantas veces y tantas veces había terminado en nada. Pero algo en la voz del hombre era diferente. No había lástima, había respeto. «Sí», respondió con la voz más firme que pudo. «Busco». El hombre le explicó que necesitaba a alguien para ordenar el inventario, recibir mercancía y ayudar con tareas livianas dentro de la bodega. No era un trabajo pesado. Era un trabajo que él podía hacer, incluso con su pierna. «Ven el lunes a las 7 de la mañana», le dijo el hombre. «Si llegas puntual, el trabajo es tuyo». Él asintió. No sonrió porque no quería ilusionarse demasiado, pero por dentro, algo que llevaba mucho tiempo dormido empezó a despertar. Esa noche, cuando llegó a casa, dejó el carrito en su lugar, se lavó las manos y se sentó a la mesa. Marta le sirvió un plato de arroz con frijoles. Elena estaba haciendo la tarea. Todo era igual que siempre, pero entonces él habló. «Conseguí algo», dijo sin levantar la vista del plato. «Un trabajo, en una bodega. Empiezo el lunes». Marta dejó de moverse. Elena levantó la cabeza. Por un momento nadie dijo nada, y luego, muy despacio, Marta sonrió. Era una sonrisa pequeña, contenida, como si tuviera miedo de que la esperanza se rompiera si la dejaba salir demasiado. Elena no dijo nada, pero sus ojos brillaban. Se levantó, caminó hasta su padre y lo abrazó por detrás. Él sintió los brazos delgados de su hija rodeándolo y algo dentro de su pecho se aflojó. Esa noche, antes de dormir, él cerró los ojos y agradeció. Solo un susurro. «Gracias». Sentía que por fin alguien lo había escuchado. A veces, cuando una puerta se abre, creemos que es la respuesta definitiva. Pero Dios no siempre responde de la forma que esperamos. El domingo pasó lento, como si las horas se estiraran a propósito. El día parecía no avanzar. El reloj de la pared marcaba las horas con un tic-tac insistente que a él le resultaba imposible ignorar. Se levantó varias veces sin motivo, caminó por la casa, volvió a sentarse, miró la camisa azul colgada detrás de la puerta como si fuera algo frágil, algo que podía romperse con solo mirarlo demasiado. Afuera, el barrio seguía su ritmo normal. Niños jugando, radios encendidas, pasos apurados. Dentro de la casa, en cambio, todo estaba suspendido, como si el tiempo estuviera esperando algo. Él preparó su ropa con cuidado, lavó su única camisa buena, la azul oscuro, que guardaba para ocasiones especiales. Limpió sus zapatos con un trapo húmedo, frotando hasta que el cuero gastado recuperó algo de brillo. Revisó el camino mentalmente, calculando cuánto tiempo le tomaría llegar. 40 minutos caminando a paso normal. Pero él no caminaba a paso normal. Él cojeaba. Cada paso le tomaba un poco más de tiempo que a los demás. Decidió salir 1 hora antes. No quería arriesgarse. No podía llegar tarde. Esa noche la cena fue tranquila. Marta había preparado algo especial. Un poco de pollo que había conseguido de una vecina, con arroz y un sofrito de tomate. No era mucho, pero era más de lo que solían tener. Elena comió con entusiasmo, contando sobre un libro que estaban leyendo en la escuela. Él la escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en el lunes, pensaba en la bodega, pensaba en todo lo que podía salir mal.
Cuando se fueron a dormir, Marta le apretó la mano en la oscuridad. «Va a salir bien», le susurró. Él no respondió, solo apretó su mano de vuelta. Pero no pudo dormir. Se quedó acostado en la oscuridad, con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Marta a su lado. Las horas pasaban lentas. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes que no quería ver, puertas cerrándose, miradas de rechazo, palabras que dolían más que golpes. A las 3 de la mañana se levantó sin hacer ruido. Fue hasta la sala y se sentó en la silla junto a la ventana. La luna entraba débil, iluminando apenas los contornos de los muebles viejos. Se miró la pierna, la estiró despacio, probando los límites del dolor. Flexionó el tobillo. Sintió la rigidez de siempre, esa traba que nunca se iba. Recordó todas las veces que había intentado, todas las entrevistas, todas las miradas, todas las veces que alguien había dicho, «Ya te avisamos», sabiendo que nunca lo harían. Y pensó, en el silencio de esa madrugada, «Esta es mi última oportunidad». No lo dijo en voz alta, no hacía falta. Lo sentía en los huesos, en la pierna que le dolía, en el cansancio acumulado de años. Si esto no funcionaba, no sabía qué más podía hacer. Cuando el cielo empezó a clarear, volvió a la cama. Marta seguía dormida. Él se acostó a su lado, cerró los ojos y esperó a que amaneciera. No durmió, pero al menos, por unas horas, dejó de pensar. El lunes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Él se levantó antes de que sonara el despertador, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Se vistió con cuidado, poniéndose la camisa azul que había preparado. Se miró en el pequeño espejo del baño. Vio a un hombre cansado, con ojeras profundas y líneas en la cara que no recordaba tener. Pero también vio algo más. Una chispa de algo que no sentía hace mucho tiempo. Marta le había preparado un café. Elena todavía dormía, con la trenza deshecha sobre la almohada. Él bebió el café de pie, mirando por la ventana, viendo cómo la luz gris del amanecer empezaba a filtrarse entre las nubes. «Ve con cuidado», le dijo Marta desde la cocina. Él asintió, le dio un beso rápido en la frente y salió. El camino hasta la bodega tomaba unos 40 minutos a pie. Él había salido con tiempo de sobra, casi una hora antes de lo necesario. Caminaba con su ritmo habitual, un poco lento, un poco irregular pero constante. En su muñeca un reloj viejo marcaba las 6:10. Iba por la mitad del camino cuando escuchó los gritos. Al principio no entendió qué pasaba. Vio a un grupo de personas amontonadas en una esquina, cerca de una obra en construcción. Había una mujer gritando, con las manos en la cabeza. Había hombres que corrían de un lado a otro sin saber qué hacer. Él se acercó, empujado por algo más profundo que la curiosidad. Y entonces lo vio. Había un agujero en el suelo. Un registro de alcantarilla sin tapa, escondido entre escombros de la construcción. Y dentro del agujero, a varios metros de profundidad, se escuchaba el llanto de un niño. «Mi hijo», gritaba la mujer, «se cayó, no puede salir». Él miró a su alrededor. Los hombres que estaban ahí se asomaban al agujero, pero ninguno entraba. El hueco era estrecho, oscuro y olía a agua estancada. Alguien había llamado a emergencias, pero nadie sabía cuánto tardarían. El llanto del niño se volvía más débil. Él miró su reloj. Las 6:25. Faltaban 35 minutos para las 7. Si se iba ahora, llegaría justo a tiempo. Cerró los ojos por un segundo. Pensó en el trabajo. Pensó en Marta. Pensó en Elena, con su trenza deshecha, durmiendo en casa. Y luego, sin pensarlo más, se quitó la chaqueta. Se acercó al borde del agujero y empezó a bajar. El descenso fue brutal. El hueco era resbaladizo, lleno de lodo y agua sucia que le llegaba hasta las rodillas. El olor era insoportable,
una mezcla de basura, humedad y algo podrido. La oscuridad era casi total, apenas rota por la luz que entraba desde arriba. Su pierna mala protestaba con cada movimiento. El dolor era agudo, punzante, pero él lo ignoró. Buscó con las manos en la oscuridad hasta que encontró al niño. Era un chico de unos 7 años, temblando de frío y de miedo, aferrado a una saliente de la pared. «Tranquilo», le dijo con la voz más calmada que pudo. «Ya estoy aquí, te voy a sacar». Lo cargó con un brazo, usando el otro para sostenerse. Subir fue peor que bajar. Cada metro era una batalla. El lodo se le metía en los zapatos, en la ropa, en la piel. Pero no se detuvo. Cuando finalmente salió a la superficie, con el niño en brazos, la gente aplaudió. La madre corrió hacia ellos, llorando, abrazando a su hijo. Alguien le dio una palmada en la espalda. Alguien dijo que era un héroe, pero él no escuchaba nada de eso. Se quedó de pie, cubierto de lodo, con la ropa empapada y el olor a alcantarilla pegado a la piel. La gente hablaba a su alrededor, pero las voces le llegaban como desde muy lejos, ahogadas, distantes. Miró su reloj. Estaba manchado de barro, pero todavía funcionaba. Las 7:15. Sintió que el mundo se detenía por un instante. El ruido desapareció. La gente desapareció. Solo quedó él, parado en medio de la calle, con el peso del reloj en la muñeca y un pensamiento que le cruzó la mente como un relámpago. Que valga la pena. Se quedó quieto unos segundos más, como si el cuerpo se negara a reaccionar. A su alrededor, la calle empezaba a recuperar su ritmo. La gente se dispersaba. Algunos volvían a sus trabajos. Otros hablaban entre ellos, comentando lo ocurrido como si ya fuera solo una anécdota más. El niño estaba a salvo. La madre lloraba. Todo parecía resuelto, menos él. Nadie se fijó cuando dio unos pasos hacia atrás, cuando se apoyó en una pared para recuperar el aliento, cuando bajó la mirada y respiró hondo. Para el mundo, el momento había terminado. Para él, recién comenzaba. No supo si era una oración o un deseo, pero lo sintió con todo el cuerpo. Corrió, o al menos intentó correr. Su pierna no se lo permitía, pero él la forzó igual, sintiendo cada paso como una punzada que le subía desde el tobillo hasta la cadera. No podía ir a la bodega así. Estaba cubierto de lodo, empapado, con un olor que hacía que la gente se apartara a su paso. Tendría que ir primero a su casa, cambiarse y luego correr al trabajo. Llegó a su casa a las 7:30. Marta lo vio entrar y se quedó paralizada. «¿Qué pasó?», preguntó con los ojos abiertos de espanto. «Un niño», dijo él sin aliento. «Se cayó en un hoyo. Lo saqué. No hay tiempo». Se quitó la ropa sucia, se lavó lo más rápido que pudo y se vistió con lo primero que encontró. Marta lo miraba en silencio, sin reproches, solo con esa mirada que decía todo lo que las palabras no podían. Salió de nuevo a las 8:10. Llegó a la bodega a las 8:20, más de una hora tarde. El dueño estaba en la entrada, con los brazos cruzados. No parecía enojado, parecía decepcionado, que era peor. «Llegaste tarde», dijo sin saludarlo. «Lo sé», respondió él todavía jadeando. «Pero puedo explicarle. Hubo un accidente, un niño se cayó en...» El hombre levantó la mano, interrumpiéndolo. «No necesito explicaciones, necesitaba a alguien puntual. Te di una oportunidad y llegaste tarde el primer día». Él quiso protestar, quiso contarle todo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. El hombre ya había tomado su decisión. «Lo siento», dijo el dueño. «El puesto ya no está disponible». Y cerró la puerta. Él se quedó ahí, de pie, mirando la puerta cerrada. Era una puerta de metal pintada de gris, con marcas de óxido en las esquinas. La miró durante un largo rato, como si esperara que volviera a abrirse.
No se abrió. Caminó de regreso a su casa con pasos más lentos que nunca, no por la pierna, por el peso de todo lo demás. No tomó el camino habitual. Dio voltas sin perceber, atravesó rúas que normalmente evitaba, como se estivese adiando a chegada. Cada esquina parecía uma decisão pequena demais para importar, mas pesada demais para ignorar. Pensou em como explicaria tudo sem usar muitas palavras. Pensou se deveria dizer algo ou simplesmente sentar-se em silêncio, como fazia quando não queria preocupar ninguém. O sol estava alto, mas ele sentia frio, um frio que não vinha de fora. Llegó a su casa cerca del mediodía. Marta lo vio entrar y supo, sin necesidad de preguntas, que todo había salido mal. Él no dijo nada. Se sentó en la silla junto a la puerta, con la mirada perdida en el piso de cemento. Ella le sirvió un plato de comida. Arroz con un poco de salsa, era lo que había. Él miró el plato y no pudo comer. Elena llegó de la escuela una hora después, con la trenza ya medio deshecha y la mochila colgando de un hombro. Vio a su padre sentado en la silla, con la comida intacta, y supo que algo andaba mal. ¿Papá?, preguntó acercándose despacio. Él levantó la cabeza. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió rota. «No conseguí el trabajo, mija», dijo con la voz ronca. «Llegué tarde». Elena no preguntó por qué. Su madre ya le había contado. Se sentó junto a su padre, en el piso, y apoyó la cabeza en su rodilla. Esa noche, la cena fue silenciosa. Marta sirvió porciones pequeñas, tratando de estirar lo poco que quedaba. Nadie habló. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos. Cuando Marta y Elena se fueron a dormir, él se quedó solo en la sala. Se sentó en la oscuridad, con las manos apretadas entre las rodillas. ¿Por qué? Porque había hecho lo correcto y todo le había salido mal. Salvó a un niño. Arriesgó su única oportunidad. Y como recompensa perdió todo. No pudo rezar esa noche. Se sentó en la oscuridad e intentó repetir una oración que había aprendido de niño. La había dicho cientos de veces, casi de memoria. Pero esa noche las palabras no encajaban. Le parecían ajenas, vacías, como si ya no le pertenecieran. Abrió la boca varias veces y la cerró sin emitir sonido. No era rabia lo que sentía. Era cansancio, un cansancio profundo, antiguo, que no tenía que ver solo con el cuerpo. Pensó en todo lo que había hecho bien, en todo lo que había perdido, y por primera vez sintió culpa por dudar, culpa por no poder agradecer, culpa por no poder creer como antes. Se quedó así en silencio hasta que el sueño lo venció sin consuelo. A media mañana, se sentó en una banca a descansar. La pierna le palpitaba. El carrito estaba medio lleno. No era suficiente. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. En la banca de enfrente había una mujer mayor con un rosario entre los dedos. Tenía los ojos cerrados y movía los labios en silencio, rezando. A su lado, un niño pequeño dormía con la cabeza apoyada en su regazo. Él la miró durante un largo rato. No sabía por qué, pero no podía apartar la vista. La mujer abrió los ojos y lo vio mirándola. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, como si supiera algo que él no sabía. Él desvió la mirada, incómodo. Se puso de pie, agarró el carrito y siguió caminando. Pero la imagen de esa mujer se quedó con él, el rosario. La paz en su rostro, la forma en que rezaba como si alguien realmente estuviera escuchando. Él ya no estaba seguro de que alguien escuchara. Siguió caminando sin rumbo fijo, empujando el carrito por calles que ya conocía de memoria. El sol empezaba a calentar, pero él apenas lo notaba. Era casi mediodía cuando lo vio. Un hombre mayor empujaba un carrito de frutas por una calle empinada. El carrito era viejo, con ruedas desgastadas,
y estaba lleno de naranjas, manzanas y plátanos que se tambaleaban con cada movimiento. Y entonces una de las ruedas se trabó en un bache. El carrito se volcó. Las frutas rodaron por el asfalto, esparciéndose en todas direcciones. Naranjas calle abajo, manzanas contra el bordillo, plátanos en el lodo de la cuneta. El viejo se quedó paralizado, con las manos en la cabeza, mirando cómo su mercancía se perdía. Tenía los ojos húmedos y la boca abierta, con expresión de derrota. La gente pasaba sin detenerse. Algunos miraban con lástima, pero seguían caminando. Una mujer pisó una naranja y maldijo en voz alta. Él vio todo eso desde la esquina y sintió un impulso de seguir de largo. ¿Por qué ayudar? ¿De qué servía? Él había ayudado a un niño y había perdido todo. El mundo no recompensaba a los buenos. Siguió caminando. Pasó junto al viejo sin mirarlo. 10 pasos, 15, 20, y se detuvo. Recordó a la mujer de la banca, el rosario, la sonrisa tranquila. Cerró los ojos, apretó los puños y dio media vuelta. Regresó hasta donde estaba el viejo y sin decir palabra empezó a recoger las frutas, una a una. Con cuidado, las golpeadas las separaba, las intactas las ponía de vuelta en el carrito. El viejo lo miró con sorpresa. Luego, con gratitud, empezó a ayudar también, recogiendo lo que podía. Cuando terminaron, él ayudó a empujar el carrito hasta una sombra cercana. Le arregló la rueda como pudo, usando una piedra para calzarla. «Gracias», dijo el viejo con la voz quebrada. Nadie se detuvo, solo usted. Él se encogió de hombros, incómodo con el agradecimiento. El viejo sacó una bolsa de malla, la llenó con naranjas, manzanas y plátanos y se la extendió. «Lléveselas, por favor, es lo menos que puedo hacer». Él quiso negarse, pero vio los ojos del viejo, llenos de dignidad, y aceptó la bolsa con un movimiento de cabeza. Esa noche, cuando llegó a casa, puso la bolsa de frutas sobre la mesa. Marta y Elena lo miraron con sorpresa. «¿De dónde salió esto?», preguntó Marta. «De alguien que necesitaba ayuda», respondió él. «Al menos hoy habrá algo para cenar». Al día siguiente, en la escuela, Elena estaba distraída. No podía concentrarse en la clase. Pensaba en su padre, en cómo había llegado la noche anterior con esa bolsa de frutas, en la sonrisa triste que tenía cuando las puso sobre la mesa. La maestra notó que algo andaba mal. Se llamaba Doña Carmen, una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño y anteojos que siempre se le resbalaban por la nariz. Conocía a Elena desde primer grado. Cuando terminó la clase, la llamó a su escritorio. «¿Está todo bien en casa?», preguntó, con voz suave. Elena dudó, pero algo en la mirada de la maestra la hizo sentir segura. «Mi papá perdió un trabajo», dijo en voz baja. «Un trabajo bueno, pero no fue su culpa». Y le contó todo: el niño en el agujero, el lodo, la pierna mala, la puerta que se cerró en su cara. Doña Carmen escuchó en silencio. Cuando Elena terminó, la maestra tenía los ojos húmedos. «Espera», dijo levantando una mano. «¿Un niño que se cayó en un alcantarillado? El lunes por la mañana». Elena asintió. «Conozco esa historia», dijo la maestra con la voz temblando. «El niño que rescataron es alumno de esta escuela. Se llama Mateo. Está en 3er grado. La familia ha estado buscando al hombre que lo salvó». Elena abrió los ojos de par en par. «Voy a hablar con los padres de Mateo», dijo doña Carmen poniéndose de pie. «Creo que les gustaría conocer a tu padre». Esa misma tarde, doña Carmen fue a visitar a la familia de Mateo. Vivían en una casa modesta pero limpia, en un barrio cercano a la escuela. La madre de Mateo la recibió en la puerta, con ojeras profundas y una taza de café en las manos. El padre estaba sentado en la sala, con el niño dormido en su regazo. Doña Carmen
Les contó lo que Elena le había dicho. Les habló del hombre de la pierna mala, del trabajo que perdió, de la familia que tenía, de todo lo que había sacrificado por salvar a Mateo. La madre empezó a llorar, no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas sin control. El padre no lloró, pero su mandíbula se tensó y sus ojos se enrojecieron. Miró a su hijo dormido, tan pequeño, tan frágil, y apretó los puños. ¿Tiene la dirección?, preguntó con voz grave. Doña Carmen asintió y le entregó un papel con la dirección escrita a mano. «Voy a ir a verlo», dijo el padre, guardando el papel en el bolsillo. «Hoy mismo». Él salió temprano, empujó el carrito, volvió cansado y se sentó en su silla de siempre. No esperaba visitas. El segundo día fue peor. La esperanza que había surgido sin querer empezó a desvanecerse. Pensó que tal vez la maestra se había equivocado. Tal vez el padre nunca iría. Tal vez esa historia terminaría como tantas otras. Para el tercer día ya no esperaba nada. Hizo su trabajo en automático, sin mirar a nadie, sin pensar en puertas ni en respuestas. Cuando volvió a casa esa tarde y se sentó junto a la ventana, ya había aceptado que no todo acto bueno tiene recompensa visible. Pasaron 3 días antes de que alguien tocara la puerta. El tercer día amaneció como cualquier otro, sin señales, sin promesas. Él se sentó junto a la ventana al final de la tarde, mirando cómo la luz se apagaba lentamente en la calle. Pensó que tal vez así era la vida. Hacer lo correcto y seguir adelante sin esperar nada. Marta preparaba la cena en silencio. Elena leía en la mesa, con la trenza ya un poco desarmada. Nadie hablaba del tema. No porque no importara, sino porque todos habían aprendido a no nombrar las cosas que dolían demasiado. Era un sábado por la tarde. Él estaba sentado en la silla junto a la ventana, descansando la pierna. Marta lavaba los platos en la cocina. Elena leía un libro viejo que le habían prestado en la biblioteca. Los golpes en la puerta lo sobresaltaron. Se levantó con dificultad y fue a abrir. Del otro lado había un hombre de unos 40 años, con ropa sencilla pero limpia. «¿Usted es el padre de Elena?», preguntó el hombre. «Sí, ¿por qué?». El hombre tragó saliva. Le temblaba un poco la voz. «Mi nombre es Ricardo Mendoza. Soy el padre de Mateo, el niño que usted salvó del alcantarillado». Él se quedó en silencio. «La maestra de su hija me contó todo», continuó Ricardo. «Me dijo que usted perdió su trabajo por llegar tarde, por salvar a mi hijo». Él bajó la mirada. «No hice nada especial», murmuró. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No», dijo Ricardo con firmeza. «Nadie más lo hizo. Había gente alrededor. Nadie bajó. Solo usted». Ricardo sacó un papel del bolsillo y se lo extendió. «Tengo un taller de reparación de electrodomésticos. No es nada grande, pero es estable. Necesito a alguien que atienda a los clientes, que reciba los aparatos, que lleve el registro. Es un trabajo tranquilo. No hay que cargar cosas pesadas y paga mejor que la bodega». Él miró el papel. Era una dirección, escrita a mano. «Venga el lunes a las 8», dijo Ricardo. «El trabajo es suyo, no como caridad, como agradecimiento y como respeto porque un hombre como usted merece trabajar». Él sintió que las piernas le temblaban. «Gracias», fue lo único que pudo decir. Ricardo sonrió. «Gracias a usted por devolverme a mi hijo». Esa noche la mesa estaba diferente. Marta había preparado la cena con lo que quedaba en la cocina, pero por primera vez en semanas no había racionamiento. Había arroz, frijoles, un poco de carne que una vecina les había regalado y las frutas que todavía quedaban de la bolsa del viejo. Elena comía despacio, sin dividir su plato por la mitad. Tenía la trenza recién hecha, brillante bajo la luz de la lámpara. Marta tenía los ojos brillantes, aunque no había dicho mucho desde que Ricardo se fue. Él las miraba a las dos, sentado en su lugar de siempre. Paz.
no la paz de quien tiene todas las respuestas. La paz de quien finalmente entiende que no las necesita todas. Pensó en todo lo que había pasado. La entrevista, el niño en el agujero, la puerta que se cerró, las noches de rabia y duda, la mujer del rosario, el viejo de las frutas, Elena contándole todo a su maestra, y de pronto lo vio claro. La respuesta no había venido por él, había venido por su hija. Él no había podido orar aquella noche, no había tenido fuerzas, pero Marta había orado antes de que él saliera, y Elena había hablado. Y esa historia había llegado a los oídos correctos. Dios no había respondido de la forma que él esperaba. No había abierto la puerta de la bodega. No había evitado el dolor, la duda, la desesperación. Pero había respondido, a través de una niña de 11 años con una trenza deshecha, a través de una maestra que supo escuchar, a través de un padre agradecido que tocó a su puerta, y a través de Marta, que había pedido protección cuando él ni siquiera sabía que la necesitaba. Miró su reloj, el mismo reloj viejo que había marcado las 7:15 aquel día, el mismo reloj que había sentido tan pesado en la muñeca cuando salió del agujero. Ahora ya no pesaba. Él bajó la cabeza, cerró los ojos, y esta vez las palabras sí le salieron. Gracias. No dijo más. No hacía falta. Cuando levantó la cabeza, vio que Elena lo miraba con una sonrisa pequeña, como si supiera algo que él acababa de descubrir. Él le devolvió la sonrisa, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa no estaba rota. Dios escuchó la oración que él no tuvo fuerzas de hacer. A veces, hacer lo correcto cuesta caro. A veces, la recompensa no llega cuando la esperamos, ni de la forma que imaginamos. Hay días en que la fe se quiebra, en que las dudas pesan más que las certezas, en que no tenemos fuerzas ni para pedir ayuda. Pero eso no significa que estemos solos. Hay oraciones que no salen de nuestra boca, pero salen de otros labios. Hay respuestas que no vienen por el camino que trazamos, sino por senderos que nunca hubiéramos imaginado. Y hay momentos en que Dios trabaja en silencio, sin que lo veamos, preparando algo que todavía no podemos entender. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un comentario con una frase corta, solo 2 palabras. Confío, aunque no entiendo. No es solo un comentario, es un gesto de entrega, una declaración de fe, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay una luz que no se apaga. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.